Bien, comenzamos un poquito entonces a discutir a partir de lo que ustedes fueron haciendo. Ailén dice sí que lo primero que hay que hacer es calcular el vector director de esa recta, espero que lo hayan hecho. La cuestión es que una vez que conforman la base B, que en esencia es lo que supongo que están haciendo, ¿qué respuesta dieron a esas preguntas? Bien, estoy esperando que alguno responda, que cuente lo que hizo. Bueno, vamos a ir discutiéndolo entonces juntos. Entiendo, Ailén, que aún no pudiste hacer las cuentas, pero sí al menos ver por dónde debería ir la resolución, aunque sea un planteo inicial. Sí me gustaría, vuelvo a insistir, que participen un poco más, es decir, para que no sea simplemente escuchar y atender cómo se resuelve una cierta actividad, sino que en conjunto la podamos ir discutiendo. Sí, Federico, va por ahí. Lo que tenemos que determinar primero es cuál va a ser la base de que consideremos. Confírmeme, por favor, que todos pueden mirar bien la presentación. Entonces, recuerden que la idea es poder o habilitar el audio y participar desde ahí, o hacerlo desde el chat, como ya algunos de sus compañeros fueron haciendo. Lo que está puesto ahora es el enunciado, simplemente. Sí se ve, profesor. Perfecto, gracias. Entonces, Matías ahí dice, sí, el vector de la recta sería el 1 menos 2 si es perpendicular y el perpendicular sería el 2, 1. Acá es donde cada uno puede elegir su alternativa, es decir, ustedes en Álgebra 1 trabajaron bastante sobre cómo encontrar o cómo trabajar a partir de este tipo de ecuaciones eh, un vector director para la recta. En este caso, la condición queda claro de que se puede escribir de esa otra forma también, es decir, porque son equivalentes. Es decir, la ecuación original, que es la que está acá en pantalla, se podría escribir de esta forma, x igual a 2y. Y como ustedes suelen trabajar, entonces poder expresar a cualquier vector de R2 en la forma 2i, es decir, como un múltiplo del 1, 1. Perdón, del 2, 1. Ahí me quedó un errorcito. Del 2, 1. ¿Bien? Me gustaría entonces que traten de avanzar un poquito más. Entonces nos conectamos en 5 minutos, hacemos un corte en 5 minutos y sí quisiera que ustedes puedan compartir bien ahí
qué es lo que respondieron a las preguntas. Sobre todo, ver si se entiende esta última. ¿Cuál sería la ecuación de la recta L en coordenadas de la base B? Eso me gustaría que podamos discutir. Bien, entonces 5 minutos para que puedan llegar hasta ahí, si es que están haciendo las cuentas, poder terminar las cuentas, y nos volvemos a conectar. Ahí José volvió a compartir la consigna, es la página 8 de la práctica. El primer ejercicio estamos discutiendo.
Bien, entonces volvemos otra vez al punto en común. Dejo de compartir las consignas y ahora sí les comparto nuevamente la presentación. Habíamos dicho entonces que teníamos esas condiciones que se traducían entonces en esta escritura que tenemos ahí, del cual habíamos encontrado, como ya algunos de ustedes se habían dicho, por ejemplo Matías había contado por ahí también, que el primer vector entonces de la base puede ser el 2, 1, y entonces un vector perpendicular a él puede ser el menos 1, 2. Acá sí puede haber diferencias en términos de lo que cada uno eligió como V1. En general pues, solemos poner acá cuál es el que por estándar uno podría escribir a partir de la deducción inmediata que aparece en la ecuación. Entonces, en definitiva vamos a trabajar con esta base. La base B para nosotros va a ser esta. La consigna entonces recuerden que era tomar algunos vectores de la recta L y ver cómo son sus coordenadas respecto de una base, que es la base canónica, y respecto de la otra base B, que fue la que acabamos de discutir. Porque entonces si logramos mirar qué regularidad podemos determinar en esta última parte, es decir, en las coordenadas de los vectores de esta recta L según la base B, ahí es donde va a surgir o vamos a poder entender a qué llamamos transformar la ecuación. Acá hay algunos ejemplitos que es lo que tal vez ustedes podrían haber hecho, es decir, elegimos el vector 2, 1. Claramente, si estamos trabajando con la base canónica, las coordenadas coinciden con las componentes de los vectores. Esto ya lo habíamos discutido. Recuerden que la base canónica es la única en la cual, para todos los vectores, las componentes que lo conforman coinciden con las coordenadas. Eso pasa con el vector 2, 1, si miramos de nuevo entonces la base canónica. ¿Por qué? Porque podemos escribir esa combinación lineal, esto es bastante inmediato, es decir, el 2, 1 se escribe como 2 por el 1, 0 más 1 por el 0, 1. De ahí es que al trabajar con la base canónica, operar en coordenadas es muy sencillo, porque en definitiva, con la simple lectura del vector ya tendríamos las coordenadas, o los vectores de coordenadas. Entonces, ¿qué pasa cuando miramos este mismo vector, el 2, 1, respecto de la base B? Ahí alguien ya lo había comentado, yo lo vuelvo a escribir acá. ¿Por qué esas coordenadas, o por qué el vector de coordenadas del 2, 1 en la base B es el 1, 0? Quisiera que ustedes me digan eso. Esta parte. Es decir, ¿no? Si tendríamos que justificar por qué efectivamente esto es cierto, ¿cómo lo hacemos? Claro, va por lo que dice Ailén, lo leo por si no todos pueden leerlo en simultáneo, dice, porque es un vector de la base, entonces pone un 0 para cancelar el otro vector. Es decir, pone un 0 para cancelar el otro, está hablando de la combinación lineal, es decir, de esta combinación lineal. Si ya con el primer vector de la base B, que es el 2, 1, podemos conformarnos el vector que estamos buscando, que obviamente en este caso sigue siendo el 2, 1, entonces necesariamente, estamos ahí, como dice Ailén, en la segunda dirección, en este caso, en la dirección del vector menos 1 o 2, no hace falta ninguna modificación. Es decir, simplemente es un múltiplo del primer vector. ¿Qué pasa si tomamos otros ejemplos? ¿Qué pasa si consideramos el menos 2 menos 1, por ejemplo? En la base canónica, entonces, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo componentes del vector y coordenadas prácticamente lo mismo. Hay una distinción conceptual, pero los elementos, los números que aparecen en uno y en otro son los mismos. ¿Qué pasa cuando miramos el segundo vector respecto de la base B? En este caso, si miramos las coordenadas del menos 2, 1 en la base B,
son -1, 0. En este caso, porque al escribir esa combinación lineal, similar a la que poníamos antes, el -2, 1 es un múltiplo ya del 2, 1. Recuerden que estamos tomando vectores de la recta y justamente el 2, 1 era un vector director de esa recta. Es decir, que cualquier otro vector que pertenezca a esa recta se va a obtener como combinación lineal de él, en este caso como múltiplo escalar de él. ¿Cuál es el múltiplo necesario para formar el -2, 1? El -1, 0. Así podríamos seguir con varios ejemplos. Es decir, podríamos hacer, por ejemplo, el vector que se ve en pantalla, donde nuevamente en canónica las coordenadas coinciden con las componentes. Podríamos hacer el estudio de este vector respecto de la base B. Acá, donde estoy señalando ahora, serían coordenadas en base B. ¿Sí? Cuando les mande el archivo, después ya lo corrijo. Podríamos ver un cuarto vector, en este caso, por ejemplo, el que tiene por entradas 2, 2, 1, 1. Nuevamente, reconocer que en la base canónica las componentes y las coordenadas coinciden, y en la base B, mismo errorcito de recién, acá sería base B. En la base B, las coordenadas son estas que están acá. Entonces, ustedes tal vez hicieron otros ejemplos. Quisiera que a partir de esos que ustedes tienen, más los que están acá en la pantalla, puedan anticipar algo. Cuando miramos todo este bloque, el bloque compuesto por las coordenadas de los vectores de la recta L en la base B, ¿qué particularidad podemos llegar a observar? Porque por ahí va el enunciado, por ahí va la actividad. Lo demás son cuentitas. Espero las respuestas. ¿Qué podemos anticipar? ¿Qué podemos generalizar si miramos este bloque de coordenadas de los vectores de la recta L en la base B? Pueden mirar esos o pueden mirar los que ustedes hayan hecho. ¿Qué particularidad presentan? Ya en la base canónica lo dijimos, componentes y coordenadas coinciden. ¿Qué pasa en esta base? ¿Qué regularidad podemos llegar a observar? ¿Puede ser que siempre va a ser un múltiplo del vector 1, 0? ¿Qué cosa va a ser un múltiplo del vector 1, 0? O El sea, vector de cuando yo... coordenadas. Claro. Bien, va por ahí. ¿Eso qué significa entonces? Si todas las coordenadas van a ser múltiplos del 1, 0, la segunda coordenada siempre es 0. Vamos por ahí. ¿Qué ¿Lo va a ven eso? ser? Y 0, puede ser. O sea que el primer valor va a ser siempre el valor i y el segundo va a ser 0. Tal cual. Es cierto que el primer valor, como decía recién Sofía, es un múltiplo del 1, y en particular, como también había dicho Federico, que coincide con la segunda componente. La cuestión es que al ir cambiando el vector, ese número sí va cambiando y depende en particular. La primera coordenada depende de cuál sea el vector que elegimos, pero la segunda no. La segunda, en todos los casos, no importa estos ejemplos que hagamos, acá hicimos 4, ustedes tal vez hicieron otros, la segunda coordenada termina siendo 0. ¿Por qué pasa eso? Por acá estamos con 4 ejemplos, pero ¿por qué podemos garantizar que en realidad esto que estamos viendo acá, es decir, que la segunda coordenada va a ser 0, se puede garantizar para cualquier vector de la recta? ¿Por qué? Y puede ser porque todos son múltiplos del primer vector, los que estoy analizando, del 2, 1. Tal cual. Como ya todos los vectores de la recta son justamente múltiplos del 2, 1, múltiplos de este primer vector, la segunda dirección no se necesita. Por lo tanto, siempre la segunda dirección va a ser 0. Y entonces va por ahí la parte de las coordenadas. Ahora avanzo un poquito más. Primero, para entender esto del x' y el xy, está anotado lo que les pongo acá. Si tomamos un vector cualquiera de R2, en general solemos llamarlo xy, donde x e y hacen referencia a las componentes de los vectores. Pero si miramos la base canónica, como recién mostramos en algunos ejemplos, las coordenadas en la base canónica coinciden con las componentes, o sea que en definitiva
X e Y son también las coordenadas en canónica, y por eso solemos hablar de la ecuación en la base canónica. La ecuación vuelve un poquito para atrás. Ahí estamos. La ecuación que teníamos originalmente para la recta L, x menos 2y igual 0. ¿Por qué decimos que está en base canónica o que está expresada en base canónica? Por esto de recién. Porque las componentes y las coordenadas, cuando miramos la base canónica, coinciden. Por lo tanto, eso es lo que representaría x e y. Ahora, ¿qué es x' e y'? Acá la tenía, bien. Cuando miramos la base B, las coordenadas en general no tienen por qué coincidir con las componentes del vector. En nuestro caso sí había cierta igualdad cuando mirábamos la primera coordenada y la segunda componente, pero en general las coordenadas suelen ser distintas. Por eso en realidad se habla acá, en lugar de alfa y beta, como veníamos trabajando generalmente, hablamos de x' y prima. Pero eso es lo que estamos tratando de decir, que cuando miramos los vectores en la base B, vamos a referirnos a sus coordenadas como x' y prima. Con esta idea entonces, y a partir de lo que discutimos recién, de entender, por un lado, qué significaba x e y y por qué la ecuación era esta. ¿Cuál será la ecuación de esta recta al describirla con la base B, con este nuevo sistema compuesto por los vectores de la base B? Algunos ya lo había mencionado anteriormente, pero me gustaría que vuelva a compartirlo. ¿Cuál sería la ecuación de la recta original, porque la recta no cambió, al mirar la base B, o al describir los vectores de ese plano a partir de los vectores de la base B? Profe, ¿puede ser que sea x' menos 2y'? ¿Por No. qué? No, más que nada lo estaba pensando por cómo termina el vector cuando lo evalúo en esa base. Claro, pensá en la discusión anterior, en los ejemplos, qué regularidad habíamos encontrado cuando mirábamos las coordenadas. Un poco ahí, Que la segunda es 0. tal cual. Federico lo está escribiendo y vos recién lo acabas de decir. La segunda es 0. Y esa entonces es una ecuación que describe a todos estos vectores de la recta. Ya discutimos incluso también por qué eso iba a pasar siempre y no solamente con los 4 ejemplos que decíamos. Pero en esencia es eso. Y' igual a 0, y' igual a 0, es la ecuación en relación con la base B que describe a todos los vectores de la recta L, que originalmente tenía esta ecuación en la base canónica. Esta ecuación en la base canónica. Porque esto es un poquito el tratamiento que vamos a hacer ahora. Es decir, acá estamos a partir de un ejemplo muy sencillo que es una recta, buscando algunos ejemplos, viendo qué regularidad se puede obtener ahí, tratar de extraer alguna conclusión, pero simplemente fue eso. Es decir, supongo que esa es la ecuación, o me creo que el profesor está diciendo algo correcto y que esa es la ecuación. Ahora, ¿qué es lo que hicimos nosotros hasta el momento? ¿Qué tipo de trabajo hicimos que nos va a permitir poder mostrar de una forma más óptima, trabajando adecuadamente, que efectivamente esta, la que estoy marcando ahora, es la ecuación de la recta? Hacia allá es hacia donde vamos. Que es con el punto 2. Si ustedes tienen la guía a mano, la guía de actividades, que estamos en la página 8, es el punto número 2. Y si no lo tienen, yo lo volví a escribir acá. Quisiera otra vez que nos tomemos unos minutos para pensar. Ahora sí vamos a hacer un corte en la llamada, vamos a colgar todos para que podamos cerrar esta primera parte y que pueda finalizar la grabación. Pero antes de eso, me gustaría que leamos juntos la consigna a ver si hay algo que no se entiende. Modifiqué algunas cuestiones, algunos detalles en cómo está puesto en la guía, pero en esencia es la misma actividad. Estamos nuevamente en R2, tenemos la base canónica, hay una base B que no está dada explícitamente,
tampoco nos describen coloquialmente cómo encontrarlo, sino que nos dan la matriz de cambio de coordenadas respecto de esa base B y la base canónica. Esto es algo que ya discutimos la semana pasada, tener una base y la matriz de cambio de coordenadas entre esa base y otra nos permite construir esta otra base. O sea que poder encontrar cuáles son los vectores que integran la base B se puede hacer, lo vimos, y quisiera que también se tomen el tiempito para poder escribir ustedes o pensar cómo. La parte A es sencilla, es simplemente dibujar en el plano ambos sistemas, es decir, compuestos por los 4 vectores, tanto los de la canónica como los de la base B. El punto B es el que de alguna forma termina siendo similar a lo que hicimos recién, y por eso esta actividad antes del último punto, que es el que sería más procedimental, invita nuevamente a una anticipación, que es, si tenemos ahora esta recta, cuya Profe, antes de ecuación... que siga, ¿Cómo? Sí, antes dale. de que siga, ¿te puedo preguntar cómo dibujaría esto en el punto A? Ahora lo muestro en todo caso, pero en esencia es, en un sistema de ejes cartesianos tradicional, tenés que representar en todo caso, los 2 vectores que faltan, el B1 y el B2. Y la recta del cual B1 y B2 serían vectores directores, las 2 rectas que conformarían los nuevos ejes. Ahora igual en breve lo hacemos, si eso hay duda, pero vuelvo a insistir, simplemente sería representar en un sistema de ejes cartesianos, el tradicional, que estaría compuesto o generado por la base canónica, representar el vector B1 y el vector B2. Por eso es importante encontrarlos primero. Decía eso, Ah, perfecto. ¿sí? Buenísimo. La recta que tiene esta ecuación ahora, donde de nuevo x e y son, acá lo puse de esta forma, porque nosotros estamos trabajando a las coordenadas, a los vectores de coordenada como vectores columna. Por eso puse x, y traspuesto. ¿Sí? Simplemente para hacer ese hincapié en que estamos trabajando nosotros desde la materia a los vectores de coordenadas como vectores matrices columna. Entonces, x e y representan las coordenadas de los vectores de la recta en la base canónica. La intención es poder graficar y anticipar a partir de esa representación cuál sería la ecuación de la recta en el sistema que estaría compuesto por la base B. Antes lo hicimos a partir de algunos ejemplos. Esta segunda instancia sigue siendo anticipación, pero desde una representación gráfica. Entonces quisiera que nos tomemos no muchos minutos, 5 minutos 10 como máximo. Yo tengo que son las 3 de la tarde, 3 y 10 comenzaría de nuevo la llamada, para hacer todo esto que estamos comentando. Encontrar cuáles son los vectores de la base B, hacer la representación y, sobre todo, hacer esa anticipación. ¿Qué creemos que obtendríamos como ecuación de la recta cuando nuestro sistema de referencia no es el que está generado por la base canónica, sino que es el que está siendo generado por la base B? O sistema de coordenadas. Y después que hayamos discutido eso todos juntos, vamos ¿sí? a trabajar en esta última parte. Eso lo vamos a hacer en conjunto conmigo. Es decir, de qué forma, aprovechando todo el trabajo que veníamos haciendo en las semanas previas, podemos encontrar y transformar la ecuación que tenemos, que en este caso es la ecuación de una recta, en coordenadas de la base canónica, a la base B. Y ya estamos en condiciones de comenzar, pueden ir colgando la llamada para que podamos finalizar la grabación. Y si no es porque hay alguna consulta y la pueden ir haciendo. Si no hay nada, vuelvo a insistir, vayan colgando y nos encontramos de esta forma nuevamente en 10 minutos.
Les pido a los que todavía estén conectados que se desconecten, que cuelguen, así podemos finalizar la grabación. Si no, la grabación sigue corriendo.
Bien, no todos se desconectaron de esta llamada cuando había que hacerlo, por lo tanto sigue corriendo. Pero bueno, nos quedamos otra vez acá. Esa es la consigna que teníamos recién, la que discutimos antes de hacer el pequeño corte. Quisiera que ustedes comenten entonces qué fue lo que pudieron hacer, si pudieron encontrar cuáles son los vectores que conforman la base B, y si pudieron hacer algo de lo que indica en la parte A y en la parte B. Sí, Federico. Yo aclaré que había hecho un pequeño cambio en relación con las consignas que aparecían en la guía por el simple hecho de que para nosotros en la materia, en general, los vectores de coordenadas se van a escribir como matrices columna. Por eso hice esa distinción de escribir esto que estoy señalando ahora, XY puesto. Para indicar simplemente eso, que estamos hablando del vector de coordenadas. ¿Por qué, Ailén, interpretas que cada columna es cada vector? Es cierto lo que decís igual, ¿eh? Pero, o tal vez a alguien más. ¿Por qué el cambio de B a E representa las coordenadas de B respecto de la base E? Es cierto, es un poco en el cómo se construye. Es decir, Ailén señala esto. La primera columna en particular contiene las coordenadas de los vectores de la base B respecto de la base canónica. Sí, Gastón ahí, es cierto lo que decís. El hecho de que estos vectores además sean perpendiculares es algo extra que vamos a discutir igual más hacia adelante. Por lo pronto es para emular de alguna manera la base canónica de R2, que está compuesta por dos vectores, ambos tienen norma 1 y son perpendiculares entre sí. Más adelante esas nociones las vamos a profundizar un poquito más. En esencia es cierto, como la base en la que estamos describiendo las coordenadas es la base canónica, entonces está bien decir que cada columna tiene a los vectores de la base B. Por un lado tenemos entonces que B1 sería el vector 3 sobre raíz de 13, 2 sobre raíz de 13, como bien indica la primera columna, algo ya comentábamos antes, coordenadas y componentes del vector en canónica es lo mismo, y miramos la segunda columna entonces, tendríamos algo parecido. Y de ahí podríamos obtener que el segundo vector de la base B es el que vemos en pantalla, es decir, que nuestra base B está compuesta por estos dos vectores. Lo próximo nos pedía, una vez que identificamos esto, si bien no está explícito, era algo que necesitábamos hacer, poder representar entonces estos vectores junto con la recta en cuestión y a partir de esa representación ver si podemos anticipar algo sobre la ecuación de esta recta. Recordando esto que estoy marcando acá, que si tenemos un vector en R2 cuyas componentes son x e y, entonces las coordenadas de ese vector en la base canónica también son x e y, pero las coordenadas de ese vector en la base B las vamos a llamar x' y prima. En general recuerden que las llamamos alfa y beta, no tienen por qué ser las mismas que las componentes. Hasta acá es
lo que teníamos recién. Voy a mostrar una representación, una posible representación de estos vectores junto con la recta. Entonces, ustedes ahí ven en pantalla los vectores B1 y B2. Las coordenadas, en este caso las componentes, están aproximadas, pero son esos dos vectores que teníamos recién, ¿sí? 3 sobre raíz de 13, 2 sobre raíz de 13, ese sería B sub 1, y menos 2 sobre raíz de 13, 3 sobre raíz de 13, que sería B sub 2. Entonces lo que teníamos que hacer, le recuerdo, era representar entonces ambos sistemas, es decir, por un lado los ejes tradicionales, los que conforman nuestro sistema de ejes cartesianos, son los que están siendo generados por la base canónica, por el 1, 0 y por el 0, 1. Así que los podríamos, si quieren, resaltar. El 1, 0 y el 0, 1, llamados E sub 1 y E sub 2 en general, dado que la base canónica suele llamarse o simbolizarse con la letra E. Ahí. Entonces, nuestro sistema de ejes cartesianos tradicional, nuestro sistema de referencia oficial, donde están entonces estos vectores junto con el origen, es el que está generado a partir de esa base. Cuando miramos esta nueva base, la nueva base B, entonces tendríamos dos nuevos ejes. El que está siendo generado por B1, o sea, del cual B1 sería su vector director, y todo vector de esa recta termina siendo múltiplo de B sub 1, y el eje generado por B sub 2, a los que llamaríamos, si los tradicionales son el eje X y el eje Y, estos dos serían el eje X', como estoy marcando por acá abajo, y el eje Y', por simple correspondencia con la notación del ejercicio, en donde nos pedía que las coordenadas respecto a esta base se llamen X' e Y'. Entonces, además de hacer esto, lo que teníamos que representar es la recta cuya ecuación en canónica es 2x menos 3y igual a 0, que es la que estoy marcando ahora yo, la que está resaltada en color azul. Entonces, ahí ya leo un poco lo que comentó Pablo. Entonces, la cuestión es, a partir de esa representación, es decir, entendiendo que nuestro sistema ahora es el que está compuesto por los ejes X' e Y', llamados de esa forma, la ecuación original nos construyó esa recta que está resaltada azul, que termina siendo ¿quién? Y Termina... igual a 0. Dale. Y prima igual a 0. Claro, en esencia un poco va por ahí, es decir, lo que dice Federico parece que sí, la recta parece pasar directamente encima de B2. Eso es, en realidad es fácil de comprobar si uno reconoce algún vector director de la recta L. Díganme algún vector director de la recta L. B1. Sí, mirando un poco la representación, es B1, sale un poco del trabajo tal cual, es cierto eso, sale del trabajo similar a lo que hicimos antes. Es decir, viendo que, por ejemplo, si quieren no miren B1, sino miren el 3,2. El 3,2 es un múltiplo de B1. Recuerden que B1 era 3 sobre raíz de 13, 2 sobre raíz de 13. Es un múltiplo del 3,2. El 3,2 es el que tiene esta dirección, la misma dirección que la recta L. Eso es algo que se puede comprobar rápidamente. Entonces, ¿por qué lo que dice Pablo está bien o no? Él dice, la recta en la base B sería X igual a 0. Supongo que sería X' igual a 0. Hay otros que dijeron Y' igual a 0. Oralmente. ¿Cuál de esas dos situaciones tendríamos ahora?
¿Cuál de esos dos casos es el que tenemos? No pueden ser los dos en simultáneo porque los ejes ya están fijos. Es una ecuación o la otra. Y y' igual a 0, si ustedes se fijan, la recta L es el eje X, de alguna manera, es el eje X'. Por lo tanto, su ecuación tal cual, como están marcando varios, termina siendo y' igual a 0. Ahora, en breve vamos a hacer todas las cuentas, ¿sí? Pero esta es al menos otra forma en estos casos donde podemos optar por algún tipo de anticipación. Por ejemplo, incluso podría cambiar yo esa recta, podría cambiar la ecuación original, y en lugar de que sea la recta cuya ecuación es 2x menos 3y igual a 0, sea 2x menos 3y igual a 1, por ejemplo. O lo hago más evidente, igual a 4. ¿Cuál sería en ese caso? Si tendríamos que anticipar, si tendríamos que, a partir de esta representación, poder estimar cuál sería o cuál podría ser la ecuación de esta recta, ¿qué diríamos en ese caso? Lo que se puede tomar en realidad una recta paralela a la original, ¿no? Fíjense que como la primera parte de la ecuación sigue siendo la misma, el vector director va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo perdón, el que teníamos originalmente en la consigna, múltiplo del 3,2. ¿Qué diríamos en este caso? Para nuestra situación anterior, la ecuación era y' igual a 0. Tal cual, como dice Federico. En este caso, la ecuación de esta recta va a ser y' igual a una constante, y' igual a k, si quieren, con k algún valor real. De la representación sí podríamos anticipar qué tipo de constante, qué podríamos decir de esa constante. Antes, en particular, era 0, para el primer caso cuya ecuación era 2x menos 3y igual a 0. En este otro, con esa modificación, la ecuación es constante, pero ¿qué tipo de valor? ¿O qué podríamos decir de ese valor? O si tendríamos que anticiparlo también, aproximarlo a partir de la representación, ¿qué podríamos decir? ¿O qué se les ocurre decir? O escribir para ser más precisos. Ailén pregunta si es negativo. Yo le he trasladado la pregunta a ustedes. ¿Es negativo? Esa constante, es decir, la ecuación de esta nueva recta en el nuevo sistema de referencia, ¿va a ser y' igual a algún valor constante? Sí, ¿qué es lo que define la positividad o la negatividad en los ejes? El sentido del vector de la base. Tal cual, lo que dice Federico, porque está en sentido opuesto al vector B2. El semieje positivo del eje Y' es el que mantiene el sentido de B2. Observamos que justamente la recta tendría una ecuación constante de un valor negativo. Podría ser menos 1, eso dependería de si estamos tomando la misma distancia al origen que la norma de B2, o es un poquito más, eso enseguida lo vamos a hacer. Pero esta representación sí nos dice bastante sobre lo que viene, es decir, entendiendo hacia dónde vamos y entendiendo qué es lo que estamos tratando de hacer, es decir, mirar el mismo objeto, porque la recta no cambió, por más que yo haya tomado dos ejemplos distintos, la recta resaltada en color azul es la misma, vuelvo al original, lo que estamos tratando de hacer es describirla en un sistema de referencia o en otro. Entonces, hasta acá es lo que tenemos, es decir, la original debería quedarnos con ecuación y' igual a 0. Veamos cómo efectivamente podemos hacer eso, cómo podemos aplicar los cambios de coordenada que trabajamos a estas ecuaciones, que también se están describiendo en coordenadas, o de la base canónica o de la base B.
Entonces, esto es lo que teníamos hasta el momento. Teníamos que, a partir de la lectura de la información que está explícita o implícita, si quieren, en la matriz de cambio de coordenadas, pudimos reconocer que B1 y B2 en estos dos vectores, acá donde decía es un múltiplo del 3, 2, y B2 es un múltiplo del menos 2, 3, y X e Y, o X' e Y' tienen el sentido que ya les dimos. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Aplicar los cambios de coordenada que trabajamos. En particular tendríamos dos opciones. Si trabajamos con la matriz original, la que está puesta en pantalla, el cambio directo que haríamos es el que se presenta ahí. Es decir, esta matriz me permite transformar coordenadas de la base B hacia la base canónica. También podríamos trabajar, porque eso no lo tenemos al momento claro, con la matriz de cambio de coordenadas respecto del par EB, que recuerden es la inversa de la matriz anterior, cuya propiedad, análoga a la situación que está acá arriba, indica esto, que transforma coordenadas de la base canónica en la base B. Fíjense que en los dos casos los vectores se mantienen, o sea, los vectores no están cambiando, estamos describiendo o transformando solamente los vectores de coordenadas. En particular, como habíamos representado a los vectores en base canónica con la columna XY y los vectores en la base B con la columna X' y', podríamos reescribir cada una de estas igualdades de esta forma. Tanto esta que está puesta acá, como la segunda. En particular, la que está resaltada es aquella que vamos a usar. Si bien nosotros tenemos la ecuación dada en relación con la base canónica, el cambio que necesitamos aplicar es este que está acá. Ahora vamos a ver en breve por qué. Y es porque en particular, a partir de esta igualdad, uno lo que tiene es el siguiente sistema. Es decir, matricialmente, como está puesto acá, o como sistema de ecuaciones tradicional. Donde recuerden, la matriz de cambio de coordenadas mantiene las operaciones necesarias para transformar las coordenadas de una base en otra. En particular, al escribirlos de esta segunda manera, está de forma explícita ese cambio. En concreto, cómo obtener X, la primera coordenada en canónica, a partir de X' y cómo obtener Y a partir de las coordenadas en la base B. ¿Por qué esto resulta útil? Porque nuestra ecuación de la recta viene dada a través de la base canónica. ¿Qué es lo que motiva esta escritura que tenemos recién? ¿O a qué nos invita? A que podamos suplantar. Es decir, si la primera coordenada se puede expresar de esta forma, en términos de la coordenada en la base B, y la segunda coordenada, Y, se puede representar de esta otra forma, hacer ese reemplazo de X e Y, lo que nos llevaría a esta escritura que está ahí, transforma entonces la ecuación original en esta segunda ecuación. Que a priori podría ser más compleja que la original, si bien entendemos que en ambos casos el objeto no cambió, o sea, lo que estamos describiendo son los vectores de esa recta. Esta segunda ecuación, trabajándola, se puede llegar a esto, es decir, si observan, los términos que están asociados con X' son opuestos. A ver, acá hay un error que no percibí. Bien, déjenme un segundito que ya lo corrijo, hay un error acá solamente en la presentación, estaba tratando de identificar dónde estaba.
volviendo hacia atrás a lo que yo decía antes, de cómo transformar esta ecuación en una nueva, antes de seguir quisiera que me digan si eso se entendió o no, o qué es lo que vamos a hacer. Por si no quedó claro, el error está en que esta no es la ecuación que estábamos trabajando ahora. La ecuación que estábamos trabajando ahora, vuelvo un poquito más para atrás, es esta. 2x menos 3y igual a 0. ¿Sí? Ahora yo ya lo corrijo en la presentación, con lo cual quisiera que ustedes mientras hagan ese tratamiento, es decir, llegado a este punto, con la ecuación original, que recuerden es 2x menos 3y igual a 0, no es la que se muestra acá en pantalla, hacer ese reemplazo va a generar justamente lo que teníamos ya ganado a partir de la representación y de nuestra anticipación, es decir, que nos debería quedar como ecuación y' igual a 0. ¿Sí? Entonces Federico dice, sí, vamos a reemplazar las variables en la ecuación de la recta para que nos queden expresadas en términos de x' y prima, tal cual. Esa es la intención, es decir, hacer de forma explícita ese cambio de coordenadas. Y en particular, la nueva ecuación que sigue siendo de la misma recta, recuerden, 2x menos 3y igual a 0, ahí faltó el 3, nos permite obtener una ecuación donde simplemente va a depender todo de y', y en particular nos debería quedar y' igual a 0. ¿Sí? Ahora sí, entonces, finalicen esta actividad, es decir, terminen de hacer esas cuentas para que se convenzan que efectivamente eso es así, y por sobre todo, si hay alguna duda sobre cómo es que utilizamos la matriz de cambio de coordenadas para hacer esa conversión, lo pueden preguntar. Porque el último caso que nos queda es en donde no tenemos esa anticipación. Es decir, no vamos a poder mirar a partir de ejemplos como hicimos en el caso 1, ni tampoco vamos a mirar una representación gráfica como hicimos recién para tener cierta anticipación, sino que simplemente vamos a tratar de hacer este desarrollo, es decir, aplicar el cambio de coordenadas a partir de la matriz o de una de las matrices que tengamos en la ecuación particular y transformar esa ecuación en otra. Entonces, antes de cerrar esta parte, ¿quedó alguna duda respecto de eso? Bien, entonces les pido que terminen de hacer ese desarrollo final para convencerse cuál es la ecuación y que me avisan, así podemos discutir el último ejemplo. El último ejemplo, vuelvo a insistir, se trata de un caso en el cual no podemos anticipar a priori lo que nos vamos a obtener como hicimos recién. Profe, Sí, decime. no, que quería saber más que nada si todo esto es para poder transformar transformar una recta que está en base B, E a base B, todo esto. Claro, en esencia, estos dos primeros ejemplos carecen de sentido
por toda la anticipación que teníamos recién, es cierto. Pero empezamos a discutir estos dos ejemplos sencillos para entender qué es lo que buscamos hacer. En breve la aplicación concreta va a ser el próximo ejemplo, donde el objeto original no está del todo claro de qué trata. Entonces vamos a ver cómo estas técnicas, sobre todo las últimas, de cómo aplica la matriz de cambio de coordenadas para transformar esa ecuación, nos permite sí poder trabajar con esos objetos. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahí sí ya está del todo corregido, es decir, fíjense que efectivamente a partir de la ecuación que nos daban en el enunciado, hacer ese reemplazo de recién hace que entonces sí, como decíamos recién, la componente x se cancela. Tenemos 6 menos 6. Nos llevaría a esta ecuación original que se puede reducir simplemente a esa que habíamos anticipado antes. Así que y' tiene que ser igual a 0. Bien, lo que me gustaría que pensemos es este último ejemplo, que vuelvo a insistir, es similar a los anteriores, sobre todo al último, en donde tenemos la base canónica, tenemos una base B, tenemos el cambio de coordenadas respecto de esa base y la base canónica. Otra vez la intención es dibujar los ejes, pero ya acá no hay posibilidad alguna de anticipación, dado que el objeto se describe a partir de esta ecuación. A priori no sabemos de qué trata, pero la intención es poder aplicar una transformación similar a la que hicimos recién para poder convertir este objeto en algo más conocido. Entonces me gustaría así que se tomen unos minutos, acá sí, tal vez un poquito más, y que podamos reunirnos hacia el final de este primer bloque para compartir esas ideas, para ver qué es lo que obtuvieron, qué pudieron hacer y si luego de transformar fueron capaces de reconocer cuál fue el objeto del cual estamos haciendo referencia. Profe, tengo recién lo que querías hacer vos con el chat era que todos salgamos, así se terminaba de grabar la clase y después empezábamos una videollamada nueva. Esa era la intención, sí. Ah, ok. Digo, por si lo teníamos que hacer de nuevo, ya está. No, ya está. Dejamos así abierto y que quede todo en un mismo archivo.
De todas maneras, el que quiero que piensen, similar al que marcábamos recién, es el que están viendo ahí en pantalla. Solamente puse algunos datos distintos a los que están puestos en la guía para que después puedan hacer ese ustedes. Y me gustaría que este lo discutamos juntos, al menos poder detallar cómo lo pensarían. Y yo voy describiendo lo que ustedes me indiquen. Lo dejo en pantalla para que lo puedan trabajar desde ahí.
Bien, vayan redondeando que ya en breve lo ponemos en común, aunque sea el planteo y hasta dónde llegaron a discutir. Bien, ponemos en común entonces lo que hayan podido hacer a partir de lo que me cuenten y cerramos con ello. Entiendo que algunos trabajaron desde ahí, como decía recién Gastón, por ejemplo, a partir ese, de esa ecuación, ¿sí?
Después, ¿qué más hicieron? Cuando obtenés los valores de x e y los reemplazas en la ecuación que teníamos ya dada, puede ser. ¿Sí? Que queda, a priori queda algo bastante más extenso, que es eso que está ahí puesto en pantalla. ¿Sí? Si reemplazamos entonces en la ecuación original los valores de x y de y que pudimos obtener recién, tendríamos esa ecuación que de nuevo a priori es más compleja que la anterior, pero que cuando uno va trabajando y va operando se va simplificando bastante. ¿Alguno pudo hacer esa última parte? Yo me quedé en los cálculos directamente. Bien, pero hasta acá al menos en el planteo se entendía que teníamos que ir a hacer eso. Digo, hasta esto que está puesto en la pantalla, al menos se entendía qué es lo que teníamos que hacer. Bien, entonces doy unos minutos más para que puedan terminar de hacer los cálculos. No sirve de nada que yo lo escriba, igual en breve lo pongo, para que ustedes comparen, porque me gustaría justamente que podamos decir juntos, en definitiva, de qué objeto se trata. ¿Sí? Entonces, unos minutitos más para que puedan, aunque sea, cerrar los cálculos. Si van desarrollando la ecuación, debería quedarles
algo de este estilo que ahora va a aparecer en la pantalla, eso que está ahí. Es decir, se debería eliminar el término cuadrático que contiene las dos variables, ax y ay. En este caso, el que se elimina es el x' y prima. Ese término desaparece, que es el que de alguna manera habla de que se produjo una rotación en relación con la base original. La presencia de este término cuadrático habla de una rotación. Cuando trabajemos con transformaciones lineales, eso lo vamos a volver a retomar. Por lo pronto, en realidad, es simplemente una observación. Que la ecuación original, al ser transformada en coordenadas de la base B, se puede expresar como esta que está resaltada, es decir, x' cuadrado más 2y' al cuadrado igual a 4. Hay muchos de los términos que se terminan cancelando, otros simplificando. Aunque a priori parece ser más complicado, este tratamiento nos devuelve la ecuación más sencilla posible para ese objeto. Lo mismo que pasaba con la recta. Si bien la recta no era difícil de entender, nuestro cambio de sistema, la elección de una nueva base y el trabajo en coordenadas con esa base, nos permitió describir el objeto con la ecuación más simple posible, que para el caso de las rectas eran ecuaciones constantes. Para el caso de este objeto, es más evidente aún la simplicidad de la ecuación una vez que uno opera un poco. Porque, vuelvo a insistir, se elimina ese término cuadrático que involucra las dos variables, x' y prima. O sea, elimina la rotación. Más adelante, después vamos a trabajar un poquito en cuál es esa base, por qué esta es la base que me servía y cómo la hago para encontrar y demás. Por lo pronto la usamos. ¿Alguno es capaz de reconocer cuál es el objeto que se describe mediante esa ecuación que está puesta en pantalla? Una, cir- una circunferencia, ¿no? Del estilo, es cierto, va por ahí un poquito la situación, tal vez de esta forma, equivalente a la anterior, quede más claro aún. Es decir, si la ecuación inicial se divide todo por 4, queda esta segunda ecuación, Ah, una elipse. tal cual, elipse. La circunferencia sería un caso particular de eso, ¿sí? Esta elipse que está acá. Es decir, en esencia, la ecuación original describía a los elementos de una elipse. Es decir, los vectores que nosotros estábamos buscando tenían como extremo los puntos de esa elipse. O los vectores con los que estamos trabajando en esencia. La ventaja de tener esto entonces es que podemos, uno, reconocer cuál es el objeto, y dos, al menos ahora, de forma aproximada, ofrecer una representación de ese objeto. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Bueno, eso es un poquito la idea. Les dejo para ustedes hacer esa representación. Recuerden que es similar a lo que hicimos antes. Es decir, los ejes tradicionales tienen que estar y tenemos que representar la nueva base. Y en función de esa nueva base es que tenemos que graficar esta elipse. Quisiera que eso lo puedan pensar y en todo caso mostrar y consultar. Pero no me gustaría anticiparlo de antemano sin darles tiempo a ustedes para que lo puedan hacer primero. Entonces, si no hay ninguna duda más al respecto de esto, o de algo que hicimos en esta primera parte, pueden hacer entonces la desconexión de la llamada. Nos encontraríamos en 10-15 minutos, para que puedan también ustedes descansar un poquito, si es que no lo hicieron hasta el momento. Pero sí, por favor, desconéctense todos de la llamada. Si hay alguna duda al respecto, todavía estoy yo para atenderlas en este chat, en esta llamada. Pero si no hay nada al respecto, nos vemos en 15 minutos. Profe, Sí, decime. una consulta en el tema de los cálculos largos que a mí me quedó x' más 2y' igual a 8. No llegué al igual a 4, no sé por qué. Y no entendí tampoco por qué los cuadrados.
fíjate, estás acá viendo la pantalla, ¿no? Sí, 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 estoy viendo. Los cuadrados es porque, fíjate que cada uno de estos términos está elevado al cuadrado. Es decir, Sí, sí, acá sí. van a aparecer los x' e y' al cuadrado, al hacer este segundo producto también, y de este último también. En particular no quedan términos lineales. ¿Lo ves eso? Sí, sí. Porque incluso los productos cruzados, los que harías entre este término y este término, son los que se corresponden con x' y prima, que terminen Sí. cancelándose. Ah, se puede hacer un, nos quedaría un trinomio ahí. Podríamos resolverlo así. Claro, en realidad esto, o bien lo expresás como el producto de este factor contra sí mismo y aplicás distributiva, o tal cual, si te acordás de esa Sí. escritura, era el Listo. primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más Sí, el sí, segundo sí. al cuadrado. ¿Está Listo, bien? entonces. Sí, sí, sí. Sí, capaz que le erré porque lo hice medio mental, pero bueno, me quedó otra Sí, cosa. está ¿No? bien que estamos a las apuradas. Las Sí, cuentas por siempre eso. pueden empezar si uno los apura. Por eso la Sí, intención era otra, entender un poquito qué transformación estábamos listo. haciendo y que tranquilos después ustedes puedan hacer las cuentas Ahora lo voy y a verificar igual. chequear Igual si... debería llegar a cómo le quedó a usted entonces. Listo. Sí, Gracias. originalmente, si haces, esta ya tiene esta que estoy marcando ahora, Sí. ya tiene una simplificación. La ecuación a Ujú. la que vos deberías llegar Sí. cuando aplicás todos esos productos, desarrollás y cancelás, Sí. es un 2 para x', o sea, sería 2x' al cuadrado, Ujú. más 4y' al cuadrado, Claro. menos 8, que es el menos 8 original. Pasado para el otro lado. Claro. Sí. O igual a 8 si querés positivo, tal cual. Sí. Y si Una vez que simplificas, graficaríamos eso, nos haría la misma figura igual. ¿sí que? Si graficaríamos el 2x' al cuadrado más 4, o sea, sin simplificar de los dos lados. Sí, porque la ecuación es equivalente. Claro, Entonces, listo. las soluciones de esa ecuación siguen siendo los mismos Listo. Muchas términos. gracias. Listo. No hay problema.